Hoy vamos a explicar las diferentes clases de leyes. Tenemos que tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con muchos tipos de normas jurídicas. En este sentido, todas estas normas se encuentran relacionadas entre sí por un principio de jerarquía normativa. Esto significa que cada una de estas normas va a ocupar un peldaño distinto en esta pirámide, por así decirlo. En primer lugar, arriba del todo iría la Constitución, después irían las normas con rango de ley y por último las normas con rango inferior a la ley. Por lo tanto, las normas de rango inferior deberán respetar lo que dicen las leyes y lo que dice la Constitución, mientras que las leyes y las normas con rango de ley deberán respetar lo que dice la Constitución. Así pues, teniendo en cuenta que la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, vamos a pasar a analizar el siguiente peldaño. En primer lugar, tenemos que señalar que existen dos tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, que básicamente son simplemente leyes. Hay que señalar que estas leyes no se relacionan entre sí por un principio de jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas se encuentran en el mismo peldaño, pero sin embargo su relación es de competencia material. Esto es, hay algunas materias, algunos objetos que se van a regular por la ley orgánica. ¿Por qué? Porque son de especial importancia. En el mismo peldaño encontramos las normas con rango de ley. ¿Y qué son estas normas? Son determinadas normas jurídicas que, sin ser leyes, ocupan el mismo rango. Y dentro de las normas con rango de ley destaca el decreto legislativo y el decreto ley. Y entre sus características debemos destacar, por un lado, del decreto legislativo, que lo encontramos regulado en el artículo 86 de la Constitución. Se trata de una norma con rango de ley que va a dictar el gobierno por delegación de las Cortes. Es decir, las Cortes son las encargadas de elaborar las leyes, son el poder legislativo. Es decir, lo que hacen es permitir que el gobierno en determinados casos elabore una ley. Básicamente lo que hacen las Cortes es decirle al gobierno, te permito a ti que elabores esta función que me corresponde a mí, que es elaborar una ley. Sin embargo, para que esto ocurra deberán de cumplirse una serie de requisitos. Simplemente tener en cuenta que el decreto legislativo es una facultad que las Cortes delegan en el gobierno para que dicte normas con rango de ley. En cuanto al decreto ley, simplemente destacar a modo de introducción que se encuentra recogido en el artículo 82 de la Constitución española y que, como hemos dicho, se tratan de normas con rango de ley, pero en este caso el gobierno solo podrá dictarlas en determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues en casos de extremada y urgente necesidad. Es decir, cuando exista una situación de extraordinaria y urgente necesidad y por ello sea necesario que el gobierno dicte una norma con rango de ley, pues el gobierno estará facultado para hacerlo. Simplemente tened en cuenta esto a modo de introducción y para más información recordad que podéis consultar el artículo 86 y el artículo 82 de la Constitución española. Simplemente a modo de resumen son normas con rango de ley que las dicta el gobierno, ya sea porque las Cortes lo delegan, porque lo permiten o bien en un caso de extrema necesidad. Y finalmente en el último peldaño encontramos las normas con un rango inferior a la ley. En la mayoría de ocasiones en esta norma estamos hablando de reglamentos. Estos reglamentos, como se encuentran en un peldaño inferior, deben respetar lo que dicten las normas del rango superior, es decir, las leyes, las normas con rango de ley y la Constitución. Una de las características de los reglamentos es que los dicta el gobierno, el poder ejecutivo y la administración, a diferencia de las leyes que, como sabemos, las dicta el poder legislativo, las Cortes Generales o la Asamblea Legislativa de cada comunidad autónoma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, seguidnos para más.